Hace unos minutos también, hace una cuestión de unas horas, hubo un enfrentamiento en Zamora, Michoacán. Nuestro compañero Iván Villanueva nos comenta. Iván, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Jonathan? Muy buena tarde a ti y a todo el auditorio. Pues sí, comentarte que hace aproximadamente 1 hora y media se registró un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y policías en el municipio de Zamora, Michoacán, en la zona occidente del estado. Jonathan, de manera extraoficial se maneja dos policías lesionados, mismos que se observan en un video que circula ya a través de redes sociales, pues que son cargados por sus compañeros para resguardarlos al interior de una patrulla. Jonathan, comentarte que pues los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Hacienda Los Ángeles, cuando los oficiales realizaban un patrullaje de prevención y fueron agredidos a balazos. Una vez más, pues los uniformados que no cuentan con armamento, hay que decirlo, no cuentan con la protección para hacerle frente pues a la delincuencia organizada que está rebasando al estado aquí en Michoacán. Aún está muy fresco el tema pues de los policías emboscados en el Aguaje, allá en Aguililla, en Tierra Caliente, y apenas el sábado pasado un ministerial perdió la vida durante una balacera aquí en la capital michoacana, en Morelia. Aún así, el gobernador del estado pues asegura que la policía del estado se encuentra entre una de las mejores del país, cuando pues vemos que la realidad es distinta. Iván, pues muchísimas gracias por el reporte y bueno, pues habrá que ver entonces qué sucede. En tanto mantenemos la comunicación. Muchísimas gracias. Claro que sí, Jonathan, buena tarde. Buena tarde, mi compañero desde Michoacán, desde Morelia, Michoacán. Bueno, pues Iván Villanueva.